Aquí comienza Testigo de Encargo, el podcast de Basqueló Abogados. Un espacio hecho por abogados para todas aquellas personas que quieran conocer el mundo que les rodea a través del derecho. Saludos a toda nuestra audiencia. ¡Feliz Año Nuevo! Aquí estamos una vez más en este podcast jurídico, un año más. Y este podcast hoy nos trae un tema que, por desgracia, siempre está de actualidad, que son los despidos en el ámbito laboral. Este año, que acaba de terminar, por desgracia, nos ha traído, dadas las circunstancias, un buen número de casos que analizar y un carro de dudas por resolver, y no solo del lado de los trabajadores, así que tenemos mucho material por delante. Y como suele ser habitual, para ayudarme a explicar todo, tengo a mi lado a Héctor San Juan, compañero del despacho. Muy buenas, Héctor. Muy buenas, Borja, y feliz año nuevo también. Muchas gracias. Y hechas las presentaciones, pues es momento de poner la maquinaria en marcha, así que comenzamos. Este podcast está producido por Basqueló Abogados en colaboración con la asociación Eusconet y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Se permite copiar, distribuir y hacer obras derivadas sin un propósito comercial, siempre que se cite al autor. Ninguno de los contenidos de este programa debe ser tomado como una consulta o asesoramiento legal vinculante, ni como un servicio prestado. Toda la información sobre nuestras condiciones legales se encuentra disponible en nuestra página web www.basqueló.com. Bueno, damos comienzo a este programa, como siempre, con nuestra primera sección, el glosario, definiendo y poniendo ejemplos a los conceptos que vamos a manejar, con la ayuda de nuestro compañero Héctor, que, como he dicho, nos acompaña en este caso. Bueno, empezamos con el primer término, que yo creo que es el principal de todos, que es un despido. Sí, porque claro, cuando hablamos de un despido nos estamos refiriendo a un supuesto concreto que tiene una serie de requisitos. En primer lugar, que haya una persona trabajando para otra con un contrato laboral. Es decir, aquí no hablamos de supuestos en los que una persona trabaja como autónoma o es funcionaria, ya que no se le aplica el Estatuto de los Trabajadores. También hay que excluir de esta regulación a personas trabajadoras del hogar, de alta dirección, deportistas, artistas, personas que hacen trabajos familiares o a título de amistad, benevolencia o de buena vecindad, ya que estos supuestos tienen una regulación aparte en la mayoría de los casos y, si bien puede ser parecida para algunos supuestos, recomendamos siempre mirar la ley antes de actuar. ¿Y qué más requisitos se tienen que dar? Bueno, una vez que tenemos nuestra relación laboral, nuestro contrato de trabajo, podemos decir que nos han despedido si la empresa decide dejar de contar con nuestros servicios, bien por causas justificadas o sin ellas. De lo que no vamos a hablar es del supuesto, que también es posible, de que la persona trabajadora renuncie, abandone su puesto de trabajo o finalice por su propia voluntad con el contrato que tiene. Bueno, vamos con el segundo término y es la indemnización. ¿Qué es? La indemnización, bien, es una compensación económica que percibe la persona trabajadora por haberse quedado sin trabajo. La cantidad depende, de las circunstancias del despido, si está justificado, la antigüedad que tenga en la empresa y el salario que venía cobrando, entre otros factores. Aquí no hay dos casos iguales y de cada indemnización se tiene que calcular de forma individual para cada despido. También puede darse el caso de que nos despidan sin indemnización, si no cumplimos las condiciones para que ésta nos corresponda. Pero eso es importante, no hay que confundir la indemnización con el finiquito, no es lo mismo. Y bueno, ¿cómo es evidente que es un finiquito entonces? Claro, el finiquito es algo así como nuestra última nómina, la cantidad que nos corresponderá cobrar por el último mes que hemos trabajado antes de que nos hubieran despedido. En general, en un finiquito entran tres cosas. Primero, el salario de ese mes, o la parte proporcional, es decir, si nos han despedido el día 10 en lugar del 30, un tercio de lo que hubiéramos cobrado al final en ese mes. Segundo, vacaciones no disfrutadas en el supuesto de que nos hayan despedido sin que nos haya dado tiempo a tener vacaciones ese año, corresponderá pagarnos por cada día que no hayamos podido tener. Y tercero, por pagas extras, siempre que no nos las estén prorrateando en la nómina. Es decir, que si ya nos están pagando la parte proporcional todos los meses, no. Pero si estábamos esperando a final del semestre para cobrarla en julio o en diciembre, que suele ser lo habitual, nos tendrán que dar la parte que nos hubiera tocado, la parte proporcional aquí también, por el tiempo que hemos estado trabajando. Esto siempre se paga, da igual cuál sea la causa del despido, o si nos hemos ido nosotros, o lo que haya podido suceder, siempre tiene que existir una liquidación de cuentas, porque es nuestro sueldo, hay que verlo así. Definido esto como tal, terminamos la sección y nos vamos a la siguiente. Si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, YouTube o Google Podcasts.
comenzamos nuestra sección de debate, hoy hablando de despidos y sus consecuencias, y ahora que hemos definido los conceptos más importantes, es hora de ponernos en situación. Primero vamos a ponernos en el lugar de la persona trabajadora. Héctor, ¿qué hay que hacer si mañana descubrimos que nos van a despedir? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es saber que el despido, es decir, saber que un despido verbal, el clásico estás en la calle o te vas a la calle, no existe. Es decir, un despido tiene que ser expreso, tiene que ser notificado por escrito y tampoco vale que en un momento dado el empresario o bien el representante de la empresa, sea el que sea, mande a casa al trabajador con un permiso de varios días, que suele ser a veces habitual. Ante esta situación, seguramente lo que se intenta es conseguir una ausencia injustificada de 3 días consecutivos, lo cual podría ser constitutivo de un despido disciplinario, lo cual tampoco lleva asociada ninguna indemnización, claro. Bien, todo por escrito entonces. ¿Y qué más? Pues una vez que tengamos la carta, vamos a intentar tomárnoslo con calma y leer todo muy bien. No firmaremos nada sin leer detenidamente qué es lo que vamos a firmar. Es decir, tenemos que revisar la documentación que se adjunta. Pediremos la presencia del representante legal de los trabajadores, si es que lo hay en la empresa por el tamaño de la misma. O bien llamaremos a nuestro abogado, si es que es posible. Comprobaremos todo que en realidad esto es una carta de despido y no una carta de dimisión. La carta de despido suele tener al final del texto y junto al nombre del empleado la palabra recibí. Es por tanto posible firmarlo sin ningún riesgo, aunque hay quien aconseja no firmarla por si confundimos esto con otro documento. En todo caso, siempre se puede poner la expresión de no conforme, si no estamos seguros de lo que estamos firmando, evidentemente. Entonces podríamos decir qué documentación se nos tiene que adjuntar, ¿no? Porque hemos hablado de documentación como tal, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta en una carta de despido? Claro, además de la propia carta, lo normal es que la empresa adjunte una copia del finiquito, que le hemos mencionado lo que es, y que también la tengamos que firmar. Ojo aquí, porque si no nos pagan al momento y no estamos seguros de que vayamos a cobrar, es mejor poner al lado de la firma no cobrado, por si luego la empresa pues nos quiere decir que nos pagó al momento. También se suele acompañar el certificado de empresa, un documento que además vamos a necesitar luego para darnos de alta en las oficinas de empleo, solicitar en su caso el paro o la prestación que nos corresponda. Así que comprobad que vienen todos los documentos y si no vienen, exigidlos. Dicho esto, vamos a cambiar nuestro punto de vista, nos ponemos en lugar de la empresa. Si somos empresarios, si somos empresa, ¿qué debemos hacer si queremos despedir a alguien, Héctor? Pues lo primero, revisar el contrato y las condiciones laborales concretas de esta persona para saber en qué situación está y así calcular correctamente las cantidades que le corresponden. Por otro lado, hay que tener claro por qué motivos decidimos dejar de contar con esta persona, ya que si queremos acogernos a una causa justificada, habrá que argumentarla muy bien. Hay que también tener en cuenta que la carta de despido es nuestra única bala y si está mal tirada o bien el trabajador demuestra que lo que ahí pone no es correcto, está incompleto o incluso la indemnización está mal calculada, es bastante probable que todo nuestro castillo se caiga. Así que cuantos más datos pongamos y más detallado esté todo, mejor. Si sabemos que no tenemos una causa justificada, esto ya es menos importante, pondremos cualquier cosa en el documento y si se puede, pactaremos con el trabajador de antemano la indemnización que le vamos a entregar por el despido improcedente, porque no cabe otra justificación. Luego solo tendremos que ratificar este pacto ante las autoridades de conciliación laboral y se acabó. No olvides tampoco, Héctor, sobre el preaviso. Es más que aconsejable echar mano del convenio y de la ley para comprobar si la persona trabajadora tiene derecho a un plazo de preaviso antes de ser despedida, ya que, en caso de no cumplirlo, tendremos que pagar una compensación adicional. En cualquier caso, no olvidemos revisar nuestros cálculos económicos o, si se puede, pactarlos de antemano. Pagar lo antes posible para no generar interés de demora y, por supuesto, realizar todos los trámites de baja, cotizaciones pendientes en la Seguridad Social y retenciones en Hacienda. Por último, debemos saber que la ley nos ofrece la opción de readmitir a la persona en la empresa si el despido se declara improcedente. Pero eso sí, esta opción tiene un coste, no es gratis, se llama salarios de tramitación. En resumen, hay que compensar al trabajador por el tiempo que ha estado en el paro, lo cual es a veces más caro en sí que la indemnización. Bien, pues hecho el reparto, pongamos que algo nos sale bien en este proceso, es decir, no nos ponemos de acuerdo en la cantidad a pagar o en las causas y las razones que justifican el despido. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, lo primero será presentar una papeleta de conciliación
por despido, en este caso, ante el servicio de mediación, arbitraje, conciliación, el que haya en la provincia, el lugar donde nos encontremos. Porque eso es un requisito imprescindible, hacerlo previamente para acudir posteriormente, si se da el caso, a la vía judicial, si queremos demandar. Para eso, además, disponemos de un plazo muy pequeñito, que son 20 días hábiles. Si se pasa el plazo y no hemos interpuesto nada, la reclamación habrá caducado, es decir, ya no podremos reclamar. Se consideran días hábiles para contar de lunes a sábado y sin contar, por supuesto, los festivos. Para hacer el cálculo es recomendable utilizar un calendario oficial de la provincia donde nos encontremos. Si vamos a la conciliación, se celebra y ahí no alcanzamos un acuerdo con la empresa, el siguiente paso será el de presentar una demanda por despido ante el juzgado de lo social, el del lugar donde se haya producido ese despido. De nuevo, tener en cuenta que el mismo plazo que hemos dicho de caducidad para presentar la demanda son 20 días y no han empezado a contar otra vez, es decir, son los 20 que originalmente nos daban en el apartado anterior. Se restan los que ya hemos usado para presentar la papeleta de conciliación y se vuelve a contar desde el momento en que esa conciliación se celebra. Es decir, ponnos un ejemplo, Héctor, para hacer bien las cuentas. Sí, si nos ponemos claros, es decir, si nos despiden, por ejemplo, el día 1 y decidimos presentar la papeleta en el día 15, no teniendo en cuenta, es decir, estos días hábiles y naturales. Eso es muy importante tenerlo en mente. Una vez finalice el procedimiento de conciliación, nos quedarán solamente 5 días para presentar nuestra demanda. El plazo de caducidad se interrumpe mientras dura la conciliación, pero de nuevo se reanuda una vez acaba esta. Por lo que tendremos que nuevamente ser especialmente cuidadosos con estos plazos. Por tanto, una vez interpuesta la demanda y admitida la misma por parte del juzgado, se nos dará una fecha para la vista, en la cual tendremos que acudir con todos los medios de prueba que queramos usar. Documentos, testigos, etcétera. Habrá que probar lo que queremos demostrar en ese momento, porque para el procedimiento judicial también hay que tener en cuenta que la ley no exige la presencia de un abogado ni un procurador, si bien recomendamos encarecidamente su contratación. Sí, alguna vez hemos tenido algún supuesto, tú y yo, en los juzgados en los que nos hemos encontrado, sobre todo con trabajadores, aunque a veces es posible que acuda la empresa, sin representación, sin abogado y sin procurador. Y hombre, sí que es cierto que hay gente que se defiende bastante bien con la oratoria y se sabe los procedimientos, pero si no es vuestro caso, pues aunque os digan, oye, mira, puedes presentarla, que es posible, presentar una papeleta, una demanda en un formulario, vaya usted allí, rellena un formulario, indica lo que se pide y tal, y podrá ir al juicio y defenderlo. Sí que es cierto que en la práctica, tanto tú como yo creo, Héctor, que nos hemos encontrado con casos en los cuales la torpeza, por así decir, procesal, el desconocimiento de la ley que tiene el trabajador es lo que ha llevado su demanda a decaer o a no ser admitida por parte de los juzgados. Bueno, y un matiz importante, dicho todo esto, que es que en todo momento se nos va a ofrecer la posibilidad de llegar a un acuerdo que evite el juicio, incluso minutos antes de entrar o hasta durante la propia vista. En suma, nuestros profesionales recomiendan siempre aprovechar estas oportunidades y negociar en la medida de lo posible, ya que los acuerdos de despido pactados suelen ser preferibles a los juicios en la mayoría de los casos. Tenemos aquí siempre un dicho los abogados, que es que vale más un mal acuerdo que un buen pleito, ¿verdad, Héctor? Efectivamente. Bueno, pues hablado esto y contado esto, podemos dar por terminada y pasar a la siguiente sección. Si quieres participar en Testigo de Encargo, escríbenos a nuestro correo electrónico info@basquelou.com. También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter. Somos @basquelou. Continuamos con Testigo de Encargo, nuestro podcast de Basquelou Abogados, y vamos ahora con el consultorio legal, con las preguntas que nos traen nuestros oyentes y nuestros clientes y que nos va a ayudar a contestar nuestro compañero Héctor. Tenemos por aquí la primera. Me han comunicado la no renovación de mi contrato de trabajo. Pone que esta relación se extingue el día 3 y, por tanto, ese día debo recoger mi finiquito, etcétera. Mi duda es si ese día tengo que ir a trabajar.
Pues la respuesta es que sí. Según la comunicación que se entrega, la fecha de efectos del despido es el día 3. Por tanto, ese día es el día último en el que se tiene que ir a trabajar. Por tanto, el finiquito deberá de incluir todos los pagos que correspondan a esos 3 días del mes. Uh-huh. Vale, vamos con la siguiente pregunta. Mi empresa ha tenido que cerrar temporalmente debido al coronavirus y me han mandado una carta diciendo que me mandan de vacaciones. ¿Eso es posible? Pues no es posible, aunque se pueda hacer a menudo. La empresa en este caso lo que quiere hacer es ahorrarse un dinero por un supuesto cierre temporal, digamos. Y lo que se hace es adjudicar vacaciones para evitar dejar en suspenso esa relación laboral, esos llamados ERTEs, que ahora son muy conocidos, y posteriormente tener que dar la posibilidad de cogerse esos días de vacaciones. Pero según el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador tiene que conocer las fechas que le correspondan de vacaciones al menos con 2 meses de antelación, es decir, con 2 meses antes de empezar a disfrutarlas, siendo estas además pactadas de común acuerdo y a falta de este mismo acuerdo por un juzgado. Por tanto, no es raro ver cómo posteriormente en los tribunales ese periodo de vacaciones se declara nulo y no se considera realmente disfrutado cuando la empresa lo alega como tal. Una nueva pregunta que nos trae: mi empresa está en quiebra, he ido a reclamar el dinero que me deben desde que me despidieron y dicen que se han declarado insolventes. ¿Qué hago? Bueno, pues para este tipo de supuestos el Estado tiene el Fondo de Garantía Salarial, que comúnmente se le conoce como FOGASA. Es aconsejable siempre incluirle en todas nuestras demandas por indemnizaciones y salarios contra una empresa, ya que en caso de que ésta no nos pague, bien por ser insolvente, por ejemplo, podremos reclamar a FOGASA. Eso sí, puede que no cobremos, lo más seguro es que no se cobre todo lo que se nos debe, ya que el FOGASA tiene unos límites máximos para pagar, por lo que cierta parte de lo que realmente se nos adeuda quizás se pierda y nunca lo lleguemos a cobrar. Pues muchas gracias, Héctor, por las respuestas. La verdad es que en este tema hay un montón de preguntas y eso que todavía no hemos empezado a hablar del teletrabajo. Yo creo que para el teletrabajo tendríamos que dedicarle un apartado o un programa aparte, porque las noticias además y las leyes son muy recientes en este aspecto. No dudéis de que lo haremos, y para ese caso recordad que si queréis nos podéis hacer llegar vuestras dudas, preguntas usando nuestro email, el formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales. Pues nada, aquí concluye esta edición de Testigo de Encargo, hablando hoy de los despidos. Pues ahora nos toca despedirnos a nosotros, pero tranquilos, que volveremos. Muchas gracias, Héctor, por estar aquí un programa más y nada, pues te despido. Hasta luego. Gracias, Borja. Hasta la próxima. Y por supuesto también dar las gracias a nuestros oyentes. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros, hacernos llegar las dudas, sugerencias en nuestra web www.basquelau.com, y también en nuestras redes sociales podéis seguirnos, estar al tanto de nuestras novedades y, como siempre digo, esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en el próximo programa.